Bien, hermanas, así como están en pie, vamos a leer la lectura bíblica que está en la escuelita que vamos a estudiar en esta oportunidad. Tenemos la lección número 1 del nuevo trimestre femenil, ¿verdad? Que tiene por título general el desafío de la mujer cristiana en la época de, ¿qué dice? De la Odisea. Así es de que vamos a aprender mucho en este nuevo trimestre. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo número 1 del verso 14 hasta el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Le doy lectura. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Les invito, hermanas, que se acomoden. Vamos a entrar a lo que es el desarrollo de esta bonita lección, ¿verdad?, que tenemos en este nuevo trimestre, que, como ya mencionamos, el título es el desafío de la mujer cristiana en la época de la Odisea. Y voy a leer la parte introductoria de esta escuelita. Dice así: amadas hermanas, paz a vosotros. Damos gracias a Dios, dice, por la oportunidad que nos brinda de poner en sus manos una nueva escuela femenil. La profecía bíblica nos indica que estamos viviendo en la época de la Odisea, época que se caracteriza por la tibieza, dice ahí, espiritual de la iglesia, la cual es influenciada por el modernismo actual. Y es por tal razón, dice, que estudiaremos una serie de temas relacionados a la actitud que debemos de asumir para enfrentar los desafíos de esta época. El color negro de la imagen de la portada de este cuadernillo, dice ahí, hermanas, representa, dice, la oscuridad del mundo. Las manos cuidando de la vela representa a la mujer cristiana, cuidando de que la luz del evangelio siempre resplandezca en esta difícil época que nos ha tocado vivir. Ahí está la portada, hermanos, en nuestros cuadernillos, ¿verdad? Qué interesante lección, hermanos, que vamos a tener en este nuevo trimestre. Y el objetivo, hermanos, no es para que sea un trimestre más, sino para que usted y yo, pues, tengamos que darle cumplimiento a lo que acá está, hermanos, encerrado en estas bonitas lecciones. Hoy nos toca la lección número 1, que se titula Una mirada a la Odisea. Y el objeto de esta lección dice que debemos de hacer un análisis a la última época profética de la iglesia y los efectos, dice, en la iglesia actual. Mire qué interesante. Hacer un análisis a la última época profética de la iglesia. Hermanas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, debemos de darnos cuenta, hermanos, de la situación en la cual nos encontramos como iglesia, como pueblo de Dios, una situación bastante difícil, que es importante que nosotros nos evaluemos, nos examinemos a nosotros mismos. Y que, si bien es cierto lo que la palabra del Señor nos viene narrando respecto a la condición de la iglesia para los últimos tiempos, hermano, es una condición negativa. Eso no es regla de que eso se tenga que cumplir en usted. El cuidado que nosotros debemos de tener es que esa profecía no se cumpla en quienes, en nosotros, porque le gustaría a usted conformarse con ser de esa iglesia que está descrita ahí, hermanos, en este capítulo número 3, ¿verdad? La época de la Odisea, una iglesia que es caracterizada, ¿por qué? Por la tibieza,
¿Y qué significa la tibieza? Es el descuido, es el desinterés hacia las cosas de Dios. Es, hermano, una tibieza espiritual en nosotros, hermanos. Puede ser también, hermanos, el que nosotros pues tratemos de mantenernos en la iglesia, pero no darle cumplimiento realmente a lo que la palabra de Dios nos manda, y estar solamente, como alguien decía en una oportunidad, llenando un puesto en la congregación. Y que de repente nuestro cuerpo esté acá, pero nuestra mente esté en otro lugar. Y que nuestra adoración, hermanos, se vea reflejada solamente acá donde nos reunimos, pero que ya en nuestra casa, en nuestros trabajos, donde nosotros nos desenvolvemos cotidianamente, pues nada de lo que venimos a hacer acá reflejamos. Eso es vivir un estado de tibieza espiritual, y es, hermana, a lo que la palabra del Señor nos hace hincapié a cada uno de nosotros, porque usted ve allí, hermanos, en Apocalipsis capítulo número 3, allí aparece, ¿verdad?, el mensaje a la Odisea. Y una peculiaridad que tiene este mensaje, hermanos, a esta iglesia, es que no hay ningún elogio para la iglesia de la Odisea. O si hay algún elogio, no hay ningún elogio, solamente hay el que reproches, ¿verdad? Solamente hay, hermanos, censuras de parte de nuestro Dios, que todo lo ve, y como a Él no lo podemos engañar. ¿O cree usted que lo podemos engañar al Señor? No, a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce perfectamente. Por eso es que casi en todos los mensajes que el Señor refiere a las iglesias, les dice: yo conozco tus obras, yo conozco cómo vives. Acá nosotros no podemos, hermanos, tratar de fingir, porque si fingimos, sabemos que al final el mal lo estamos haciendo ¿a quiénes? A nosotros mismos, a nosotros mismos. Y al final de cuentas, hermanos, va a ser pura pérdida de tiempo, porque cuando el Señor venga por segunda vez y dé su recompensa a los escogidos, usted y yo vamos a estar exentos. Usted y yo solo vamos a ver que otros reciben del Señor, hermano, la entrada a ese reino que Él vendrá a establecer, y de repente nosotros nos quedemos fuera. ¿Le gustaría a usted, hermana, gozar de esa suerte, si le pudiéramos llamar de esa manera? Yo creo de que no, ¿verdad? Decía un hermano, estar aquí, decía, y estar pues con el ánimo de obtener el premio, de obtener la vida eterna, es estar perdiendo el ¿qué? Estar perdiendo el tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, en la carta que escribe a los Corintios, en el capítulo número 9, revíselo por favor, mire usted lo que hacía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo número 9, quiero que revisemos por allí, hermanos, este escrito que el apóstol Pablo nos deja para nuestra enseñanza. Y él dice así, mire, en 1 Corintios 9, versículo número 23, dice de esta manera: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero ¿cuántos son los que se llevan el premio? Uno es el que se lleva el premio. Y dice luego el apóstol: corred, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Corred, dice ahí. ¿Cómo dice, hermanos? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, nosotros debemos de vernos, hermanos, en este caminar en el evangelio, como aquellos que logran el premio, como aquellos que logran, hermanos, levantar el que, como los que juegan fútbol, ¿verdad? Que levantan el que, hermanos, el trofeo, ¿verdad? Aquellos hermanos que se les está poniendo una gran medallota aquí de oro. De eso, así nos debemos de ver nosotros, como de los que vamos a conquistar la vida eterna. No debemos de estar acá, hermanos, por si al caso, ¿verdad? Por si al caso alcanzo la vida eterna, por si al caso el Señor quiere hacerme parte de su reino. No, nosotros debemos de correr con el propósito de obtener la vida eterna. Y dice el verso número 25: y todo aquel que lucha, ¿qué es lo que hace? De todo se abstiene, dice.
Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice, ¿una qué, hermano? Una incorruptible. Lo que el Señor nos está ofreciendo no es cosa poca, es la vida eterna. Y hay que esforzarnos por ello. Por eso es que no hay que darle lugar a que la tibieza, a que las cosas de este mundo de repente nos envuelvan y de repente empañen nuestra visión, ¿verdad? Y ya no logremos nosotros visualizar lo hermoso que es el premio que Dios nos está ofreciendo. Porque eso es lo que hace, hermano, el modernismo, lo material de esta vida. Eso es lo que hace en la vida del cristiano. Es empañar la visión del galardón que el Señor nos está ofreciendo. Entonces dice aquí el apóstol, mire, de todo se abstiene. Y dice luego ahí, mire, ellos para una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice el apóstol, yo de esta manera corro. ¿Cómo corría el apóstol Pablo? Ahí dice, no como a la aventura. ¿Qué significa esa palabra, correr como a la aventura, hermano? Que no sabe, ¿verdad?, qué es lo que le van a dar. Por ejemplo, si yo le digo a la hermana Berenice, usted entrara a trabajar a un lugar donde no sabe si le van a pagar o no le van a pagar. Si lo primero que uno empieza a preguntar, ¿qué es cuando uno va a ingresar a una empresa, hermano? ¿Y cuánto me van a pagar? Y mire, y me van a dar, ¿qué dice? Las vacaciones. Y las vacaciones son pagadas. Y va a haber bono. Y va a haber esto. Y uno va apelando ¿a qué, hermanos? A los derechos, ¿verdad?, del trabajador. No, nadie va a empezar a trabajar así. A usted trabaje. Al final, pues, ahí le vamos a reconocer, le dicen, ¿verdad? Y al final, pues, un cartón le salen dando de reconocimiento. Ahí le estamos pagando. Y aquel no esperaba eso. Esperaba que le pagaran algo. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de luchar como a la aventura. Estar en un estado de tibieza espiritual, hermana, es estar corriendo a la aventura. Así claramente, para que usted y yo lo entendamos, lo comprendamos. Este es el mensaje que el Señor refiere a la iglesia de estos últimos tiempos. No debemos de correr a la inversa, a la aventura, como que si no hubiera algo seguro para usted y para mí. Debemos de correr porque el premio ya está. Y ese premio está para que usted y yo lo conquistemos. Por eso es que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, echa mano, dice, ¿de qué dice? De la vida eterna. Y para echar mano de la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que esforzarnos, hermanos. No debemos de darle lugar a la pereza espiritual. No debemos de darle lugar al sueño espiritual, sino que al contrario debemos de estar siempre despiertos y con esa lámpara encendida, que ese aceite espiritual esté dentro de nosotros, hermanos, moviéndonos cada vez más a buscar de nuestro Dios, a buscar de nuestro Señor. Y dice luego allí el apóstol, mire, además dice ahí, no corro como a la aventura y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, dice, reprobados. Así es de que, mi amada hermana, para que usted y yo tengamos una idea, ¿verdad?, de que realmente es importante el que, si bien es cierto, la profecía de allí, de Apocalipsis 3, en lo que respecta a la iglesia de la Odisea, es un hecho que se va a cumplir, pero que eso no se debe de cumplir en usted ni en mí. ¿Cómo se considera usted, hermana? Y no conteste, ¿verdad? Solamente evalúese usted, porque cada uno de nosotros nos conocemos perfectamente, ¿verdad? Si pudiéramos a medir en porcentajes cómo está nuestro nivel espiritual, hermana, está caliente, medio caliente, está tibio o está helado. Una hermana decía, nosotros estamos como que somos charamuscas, decía, Y saben las charamuscas, ¿verdad? Están, hermanos, congeladas, ¿verdad? Están congeladas. Pero así no estamos nosotros, ¿verdad? ¿O sí, hermanas? No, espero que no, ¿verdad? Por eso es de que nosotros venimos animados, hermanos, a trabajar, ¿verdad? Y a poner de nuestra entrega. Ahí estuvimos hablando con el consejo local y ya preguntamos, ¿trae usted disposición de trabajar, hermano?
disponible. Y usted también disponible. Y usted también disponible. Y usted, me preguntaron ellos a mí, pues también disponible, les digo. Y ustedes me motivan a mí, les digo yo, ¿verdad? Cuando empezamos a cuestionarlos a ellos, porque realmente, hermanos, no hay nada más importante que debe de haber en cada uno de nosotros, como que todos, hermanos, estemos con ese mismo ánimo, con esa misma disposición, porque si de repente alguien empieza a decir, no, fíjese que yo no, creo que no, o fíjese que yo no, ¿verdad? Yo no sé para qué me nombraron aquí, allí ya estamos mal, ¿verdad o no, hermanos? Entonces, realmente, hermanos, no debemos de darle lugar al desánimo espiritual, a la pereza espiritual, porque eso es un sinónimo de que ya vamos en decadencia. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces, dice aquí, hacer un análisis a la última época profética de la iglesia y los efectos en la iglesia actual. Mire cómo dice ahí. Veamos Apocalipsis capítulo número 3. Rapiditamente, ¿verdad? Vamos a ver esto, hermanos, porque es muy necesario que nosotros veamos cómo era la iglesia, cómo se describe la iglesia de la Odisea, y veamos cómo esas características de esa iglesia de la Odisea, hermanos, nos están afectando a usted y a mí. Mire cómo dice ahí, Apocalipsis capítulo número 3, y dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leer ahí, hermanos, del verso número 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de ¿qué? De la creación. ¿Quién es el que está hablando acá, hermana? Es nuestro Señor Jesucristo, el cual se pasea en medio de los siete ¿qué? De los siete candeleros. Esos siete candeleros son el ¿qué, hermanos? Las siete iglesias. Y las siete estrellas, ¿quiénes son las siete estrellas? Los siete ángeles a quienes Dios ha puesto para que pastoreen a la iglesia, ¿verdad? Para que pastoreen a la iglesia. Y el Señor Jesucristo se mueve en medio de las siete iglesias y las está observando. Y para la iglesia de la Odisea, el Señor le dice: yo soy el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Y a ti te digo, yo conozco tus obras. Dice la palabra del Señor que ante los ojos de Dios nosotros estamos como, hermanos, desnudos. ¿Puede usted aparentar algo? ¿Y puede engañar usted? A las personas sí. A las personas sí las podemos engañar. Pero ¿a quién no podemos engañar, hermano? A Dios y a nosotros mismos. Allí no podemos engañar a Dios ni a nosotros mismos. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres, dice, frío ni caliente. ¿Cómo era? Dice la iglesia: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, ¿qué es lo que va a pasar? Dice: te vomitaré de mi boca. Oiga, qué interesante. ¿Cuál era la condición o cuál era la condición de la iglesia de la Odisea? Dice que no era frío ni era caliente, sino que estaba en un término medio. ¿Y cuál es el término medio? Tibio. El frío, hermanos, es aquella persona que realmente pues quizás no ha aceptado a Jesucristo, no ha entregado su vida a Dios. Y el caliente son todos aquellos que efectivamente ya estamos en los caminos de Dios y que estamos sirviendo a Dios como de verdad, como Él quiere que le sirvamos. Pero ¿y el tibio quién es? Aquel que dice es cristiano, pero ¿qué pasa, hermanos? No vive el evangelio, no vive el evangelio. Solamente utiliza el nombre de cristiano, ¿para qué? Como un disfraz nada más, para que le crean. Un señor por allá decía: yo de los cristianos no quiero saber nada, decía. ¿Y por qué? Porque son muy mentirosos, dice. Miren, son muy irresponsables. ¿Es feo que la gente piense así de los cristianos o no, hermanos? Es feo. Por eso es que los cristianos, los miembros de la iglesia de Dios, debemos de vivir el evangelio donde quiera. Si usted y yo decimos que somos de la iglesia de Dios, debemos de darle valor a ese nombre. Decir que somos iglesia de Dios, hermano, es una gran responsabilidad.
¿O no, hermano? Es cualquier cosa decir que somos iglesia de Dios. Es una gran responsabilidad, porque esto nos compromete a poder, como dijo Jesús, ¿verdad? Ser luz en medio de ¿qué, hermano? De las tinieblas. Bueno, cuando alguien es tibio no le interesa eso. Y aunque las personas sepan que es cristiano, pero digamos, de repente sale haciendo las mismas cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque, o peor quizás, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no le da importancia a las cosas de Dios. Y bueno, se presenta ante la iglesia. ¿Cómo se presenta ante la iglesia? Como un verdadero cristiano, como una ovejita. Pero allá afuera, ¿qué pasa? Es otra cosa. Ese es el estado de tibieza. Es el estado de tibieza, hermano, es como cuando usted y yo de repente, ¿verdad? Venimos a los cultos, pero no ponemos nuestro corazón en la adoración a Dios. No traemos nuestro propósito de edificarnos, no traemos nuestro propósito, hermanos, de darle al Señor lo mejor. O lo hacemos solamente para que nos vean que venimos, pero nuestro corazón está en otro lado, en otra parte. Entonces el Señor dice que a los que son tibios, dice, ¿qué es lo que va a hacer con ellos? Los va a vomitar de su boca, dice ahí. Y mire, la iglesia de la Odisea tenía algo, y es que se jactaba de lo que tenía, de lo que poseía materialmente. Y ella decía, ¿cómo decía en el verso 17? Yo soy rico y me he enriquecido. Pero como dice Isaías 55:8, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Para Dios, hermano, la riqueza material que el hombre pueda tener, aunque el hombre en este mundo las tiene como grande estima, ¿verdad? Pero para Dios, ¿cómo las ve? Como nada. Por eso es que cuando la iglesia le dice al Señor, ¿verdad?, que era rico y que no tenía necesidad de nada, el Señor viene y le sale adelante y le dice, ¿cómo le dice? Pero tú eres, le dice, ¿cómo? Un desventurado. ¿Qué significa ser un desventurado, hermano? Alguien pobre, ¿verdad? Tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y eres el, ¿qué dice? Un desnudo. O sea, de que la posición material que ellos podían tener, las riquezas materiales que podían tener, hermanos, de nada les servía. Para Dios eso no valía nada. Por eso es que realmente, hermanos, nosotros muchas veces quizás deberíamos de preferir quizás ser pobrecitos y no tener, hermanos, grandes caudales de bienes, ¿verdad? Pero tener lo más importante, que es tener a Dios en nuestro corazón y serle fiel a Él. Porque de allí, hermanos, ¿de qué sirve que uno tenga cantidad de bienes? ¿De qué sirve que uno tenga riquezas y todo ello? Pero al final, hermanos, nuestra relación con Dios está mal. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Por eso es que el mensaje para la iglesia de la Odisea es, hermanos, a que se arrepienta. Dice ahí, miren, en el verso que continúa, en el verso número 18, le dice, por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres el, ¿qué dice? Oro refinado con fuego, para que sea rico. Esto tiene que ver, hermanos, con todas aquellas cosas que vienen a fortalecer nuestra vida espiritual. Todas aquellas cosas que vienen a fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Compra de mí, dice, oro refinado con fuego para que sea rico. Y también le dice, compra vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas, ¿qué son, hermanos? Las acciones justas, dice, ¿de quiénes? De los santos, las obras justas de los santos. Esa es la preocupación más grande que debe de haber en la iglesia de estos tiempos. Pero tratando de irnos a la realidad, ¿verdad? Porque como aquí viene hablando los efectos en la iglesia actual, ¿qué es lo que muchas veces nosotros como iglesia buscamos? ¿Qué es lo que muchas veces nosotros como pueblo del Señor buscamos, hermano?
¿A qué es lo que más importancia le damos en nuestra vida? Fíjese que para tristeza de todos, hermanos, a lo que más le apostamos es a lo material. Y aunque usted quiera negarlo, pero esa es la realidad, hermano. Porque si yo le digo, el miércoles va a haber culto aquí a las 6 de la tarde, yo le digo que muchos no vienen. Y van a decir, es que porque hay mucha trabazón, dice. Es porque vivo lejos. Es porque esto, es porque aquello, es porque lo otro. Ah, pero vámonos al campo material. Ay, hermana, si a las 7 de la mañana le dicen que tiene que estar en el trabajo, ¿a qué hora se levanta usted? Sabiendo de las trabazones, sabiendo la distancia que tiene que recorrer, ¿qué es lo que hace usted? A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, si es posible, se levanta para poder corresponder a esa obligación material. Porque si no cumple con esa obligación material, ¿qué pasa? Mire, no hay pago material. Y entonces dice usted, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer para pagar los gastos de la casa? Etcétera, etcétera. Entonces vean usted el escenario real en el cual se encuentra la iglesia ahora en la actualidad. ¿A qué es lo que le damos más importancia? ¿Le estamos dando más importancia a lo material o a lo espiritual? Eso es lo que debemos de pesar y debemos de tomar muy en cuenta el llamado que el Señor nos hace. Imagínense que la iglesia de la Odisea llegó a un momento, en un momento, hermana, donde ellos, hermanas, mire, creían que el Señor estaba dentro de sus vidas, pero lo tenían afuera. Porque por ahí dice, yo estoy a la puerta, ¿y qué dice, hermanos? Y llamo, ¿qué significa eso? ¿Dónde estaba el Señor Jesús en la vida de la iglesia de la Odisea? ¿Dónde estaba? Estaba afuera. Ellos la habían cerrado, quizás le habían puesto doble pasador y quizás hasta una, como antes, ¿verdad? Que les ponían unas grandes trancas, decía la abuelita, unas grandes trancas cruzadas. Sí, porque los abuelos de antes así aseguraban las puertas. Le ponían unos ganchos en los laterales, ¿verdad? Y ponían una aquí, otro cuartón cruzado así, ¿verdad? Y luego le ponían uno así, mire, así las aseguraban. Y quizás muchas veces así, quizás así a ese extremo había llegado la iglesia de la Odisea. No puedo decir que la iglesia de la actualidad, ¿verdad? O quizás, ¿qué creen ustedes, hermano? ¿Qué creen ustedes, hermano? ¿Será que tenemos bien asegurada la puerta para que el Señor no entre? Porque, hermanos, uno se sorprende porque los mensajes de la palabra de Dios ahí están. Por consejo de la palabra de Dios, usted no va a decir, no, si es que a nosotros no nos exhorta. Mire, yo veo a través de las redes hermanos que nos dicen, ay, hermano, esos temas que ustedes predican ya no los predican acá donde nosotros. Ese es el decir de muchos hermanos de México, muchos hermanos de otros países. Usted puede ver los comentarios de muchos hermanos, esos mensajes ya no se predican acá. Y es la misma iglesia de Dios. Pero aquí la iglesia de Dios en El Salvador recibe estos mensajes, hermano, que si realmente nosotros no queremos reaccionar, es porque no queremos. Es porque realmente de repente quizás estamos corriendo, como el apóstol Pablo decía, a la aventura, ¿verdad? O de repente estamos golpeando como quien golpea, ¿a dónde? Al aire. O sea, realmente, hermana, le llamo a usted a la reflexión para que le prestemos más importancia a las cosas de Dios y que no pongamos excusas para las cosas de Dios. Porque para lo material no hay excusas, hermano. No hay excusas. Mire que hasta ni la enfermedad a veces para lo material es una excusa. Para lo material ni la enfermedad es una excusa. ¿Por qué razón? Mire, le duele el cuerpo, se siente calenturado, me voy a tomar la acetaminofén, dice, me voy a trabajar. Es cierto, o se va a pasar consulta usted, pero luego se va para su trabajo. Pero para el culto, me duele esta uña, decía una hermana. Por eso no vine al culto. Esta uñita, fíjese. Es la realidad, hermanos.
No digo que a veces las enfermedades no nos imposibiliten de congregarnos, pero cuando yo veo a hermanas ancianitas, hermanos, que aún con sus años ya, ¿verdad? Y con sus enfermedades, y hay pan siempre para las cosas de Dios. Y cuando me veo yo, ¿verdad? Que bien jovenote y así, ¿verdad? Bien lleno de vida. Y que por una cosita a veces ya no quiero congregarme. Eso, hermanos, significa mucho en nosotros. Significa que no hay interés por las cosas de Dios. Significa, hermanos, que el enfriamiento espiritual está llegando a nuestra vida. Y quizás hemos llegado hasta el extremo de la tibieza. Y ese es un problema porque el Señor reprende a esta iglesia. Y le dice ahí, mire, en el verso que sigue, vamos a ver, ¿a dónde es que estamos? En el 18, en el 19, ¿verdad? Bueno, dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y ¿qué más? Y arrepiento. Hoy uno no, a veces, mire hermano, a la iglesia de la Odisea, de repente no se le podía decir nada porque decían, no sea celoso. Y es lo que ahora le dicen a uno, hermano. No sea celoso, hermano. Así le dicen. Yo le digo, usted está en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le dice a uno. ¿Qué le dice a uno la palabra de Dios? Sé celoso, ¿verdad que así dice? Obviamente que el celo no lo debo demostrar yo para los demás, sino que el celo lo debo demostrar en primer lugar ¿para quién, hermanos? Para nosotros en primer lugar. Y luego después, pues si hay lugar podemos ver por los demás. Pero en primer lugar es para nosotros. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice ahí, mire, el texto, ¿verdad? Dice ahí, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta, dice el verso, y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y ahí está. Mire, ¿a dónde estaba el Señor Jesús? En la iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba? Afuera. Y Jesús, o sea, nosotros estamos aquí, la iglesia de la Odisea estaba aquí, y el Señor estaba allá afuera, en la puerta. Y esa puerta no estaba así como está abierta, estaba como, estaba cerrada. Y allá estaba el Señor como, hermanos, tocando. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él. Así es de que, mi amada hermana, estas enseñanzas no son solo por estar o solo por ser, son para que nosotros reflexionemos y que no, hermanos, no vayan de paso. Me acuerdo de las palabras de un hermano ministro. Ustedes conocen al hermano Mestizo, ¿verdad? Freddy Mestizo. Decía el hermano esto, mire. Uno dice, cuando viene al culto, dice, debe de recibir toda la palabra, dice. Dejar que la palabra lo cubra uno completamente. Y ponía el ejemplo. Uno, decía él, no debe de ser como los pollos, decía el hermano, miren. Como los pollos. Que los pollos, como tienen mantequita en la pluma, eso aunque les caiga el agua, dice, mire hermano, no se les moja el pellejo. No se les moja. Solo así, así se le desliza, decía él. Fíjese. Solo así resbala el agua. Y él decía, nosotros, dice, la palabra debemos de dejar que nos moje, que nos empape completamente y que limpie y que corrija todo nuestro ser, hermano. Y que a partir del momento en que escuchamos la palabra que nos está haciendo ver lo malo que estamos yendo en el camino del evangelio, seamos así como, ¿se acuerdan? Aquella multitud que estaban allá en Pentecostés, que después de que el apóstol Pedro dio su discurso, dice que ellos, ¿qué fueron? Dice la palabra, dice que fueron compungidos, dice por el Espíritu de Dios, fueron compungidos y dijeron, varones Galileos, dice, ¿qué haremos? ¿Verdad? Qué bonito fuera que la iglesia, al ver su realidad, hermanos, que necesita mejorar en el campo espiritual, diga, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse
y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor nos dice a nosotros, arrepiéntanse y sean, ¿cómo les dice? Sean celosos. Hay un mensaje que el Señor le dirige a una iglesia y le dice, haz las obras primeras, le dice, ¿verdad? Haz las obras primeras, porque la iglesia primitiva, ¿cómo era, hermanas? ¿Cómo era una iglesia? La iglesia primitiva era una iglesia fervorosa, era amorosa, tenía, hermano, un apego a la doctrina del Señor, ¿o no era así, hermano? Usted ve en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, solo el sábado hacían culto los hermanos, ¿verdad? Solo el sábado hacían, ¿verdad? ¿O no, hermano? No les escucho, yo creo que sí, solo los sábados, ¿verdad? Todos los días hacían culto, fíjese. Todos los días, dice. Tenían cultos en las casas y hasta dónde más, dice, y en el templo. Todos los días hacían culto. ¿Qué es lo que había en ellos? Un deseo. Había una necesidad. Había un fervor espiritual que los movía, hermanos, a buscar del Señor. Así como cuando el salmista escribe allá en el Salmo número 42, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes, ¿de qué dice? De las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Anhela usted los atrios del Señor, mi hermana? ¿Anhela usted estar en la presencia de Dios? ¿Se conforma usted con solo el sábado o anhela usted que hayan más días de culto para poder recrearnos? Porque David, hermanos, en un salmo, en el Salmo número 27, dice él así, mire, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, dice él, ellos tropezaron contra mí y cayeron, dice. Contra mí, aunque contra mí se levante, ¿qué dice? Ejército, no temeré mal alguna, porque Jehová estará con quién, dice, conmigo. Y mire lo que dice el verso 4. Una cosa he demandado, decía él, y esta buscaré, decía él, que esté yo, decía, en la casa de Jehová solo el día sábado, decía. ¿Cómo decía? Todos los días de mi vida. Imagínense. ¿Qué es lo que sentía David? Un deseo por la casa de Dios. Y claro está que no vamos a centrar nuestra espiritualidad solamente en eso. Pero realmente, hermanos, digamos, nosotros manifestamos nuestro ánimo espiritual, oiga bien, a través de los hechos. A través de los hechos. ¿Cómo puede interpretar a un hermano, usted, hermana, a una hermana, que de repente, hermanos, no hay culto entre semana y el día sábado, que es el único que se congrega, venga llegando a las 9 de la mañana aquí? ¿Cómo puede interpretar usted ese tipo de comportamiento? ¿Ah? O que venga a mediodía o que venga solo en la tarde. Hermanos, si no hay razones de peso, si es solamente porque, digamos, se durmió y dijo, es que no me gusta llegar a las 9:30, es que no me gusta, voy a ir mejor hasta en la tarde. Si es por esa causa, hermano, tiene que corregir, porque ¿qué significa eso? Estamos mal espiritualmente, hemos caído. Entonces el mensaje es, hermanos, para que nosotros reflexionemos, hacer un análisis a la última época profética de la iglesia. Dice, y los efectos en la iglesia actual. Nos está alcanzando, hermanos, las características de la iglesia de la Odisea, sí o no, en estos tiempos. ¿Qué dice usted? ¿Nos están alcanzando o no nos están alcanzando? Ahora la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a tomar, hermanos, el llamado que el Señor le hace a la iglesia? ¿O lo dejamos pasar? No hay que dejarlo pasar. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo número 2. Mire usted cómo dice. Vamos a ver acá. Filipenses, capítulo número 2. Mire usted. Filipenses, capítulo número 2. Y dice el versículo número 12. Dice de esta manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice él, ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor, ¿y qué dice? Y temblor. Porque Dios, dice, es el que en vosotros produce así el querer, como qué, como el hacer por su buena voluntad. Pero todo está en que nosotros también querramos. Porque Dios puede poner a la disposición nuestra, hermanos, los medios para que usted y yo nos fortalezcamos espiritualmente. Pero eso, si usted y yo no queremos, ¿qué va a pasar? No vamos a reaccionar. Así es de que, mi amada hermana, pues sea esta enseñanza para todos, empezando desde su servidor y para todos en general. Créanme que me siento motivado en el sentido, hermanos, de que con los compañeros de trabajo que vamos a trabajar, si Dios nos permite, de aquí en adelante, pues en ellos hay disposición, ¿verdad? En ellos hay disposición y eso lo va a empezar a ver usted reflejado a través de hechos, a través de, hermanos, acciones, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Porque yo siempre digo, el mensaje a las iglesias en primer lugar va para el ángel, ¿verdad? El problema es que a veces el ángel se queda con el mensaje y ¿qué pasa? Y no lo toma, hermano. Solo lo da, ¿verdad? Y lo da y a veces nosotros, ¿qué pasa? Nos quedamos allí, ¿verdad? Entonces no, por eso les digo, me motiva saber que mis hermanos, pues algunos con algunos problemas en su salud, ¿verdad? Pero igual, hasta donde podamos, allí vamos a estar. Entonces, le decía al principio que vi a pasar las hermanas aquí a cantar y yo pensé que solo iban a pasar una dos, ¿verdad? Pero pasó todo el grupo. Qué bonito es así, ¿verdad? Que todos nos acuerpemos los unos a los otros, ¿verdad? Que todos nos acuerpemos, eso es bonito. Tal vez si yo le digo, mire, pase usted a cantar, de repente usted va a buscar quien le acompañe, porque no es lo mismo uno que ya pasar el qué, hermanos, que ya estar bastantes. Y eso es en cualquier trabajo que se hace, hermanos. No es lo mismo que uno solo, ¿verdad? Esté allí queriendo trabajar y los demás solo estén como, hermanos, mirando. Así no avanza la situación. Entonces es bien bonito así, de esa forma, ¿verdad? Así es que les digo, pues estamos allí con ese ánimo. Bueno, la lectura bíblica es una descripción, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él, hermanos, muestra su interés hacia las iglesias. Por eso es que Él dice que se pasea en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Bien, ¿se han aprendido el verso de memoria? Hermanas, si se lo han memorizado, si lo tienen, lo pueden decir. Estamos bien con la... ¿No hay? Díganlo. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Dígalo. Muy bien, gracias, hermano. ¿Algo otra hermana? Dígalo, hermano. Gracias, hermano. ¿Quién más? Dígalo. Dios le pague, hermana. Gracias. ¿Quién más, hermano? Dígalo, hermano. Sí. Muy bien, gracias. ¿Algo otra hermano? Dígalo. Gracias. Gracias, hermano. ¿Quién más? ¿Ya no hay más hermanas? Dígalo, hermano. Gracias, Dios le pague. ¿Quién más? ¿Algo otra hermana?
Pónganse en pie, lo vamos a decir todo, ¿verdad? Así en pie. A la cuenta de 3 lo decimos así como está en el cuadernillo. 1, 2, 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Bien, acomódense, hermanos. Gracias. Bien. Vamos a leer rápidamente el comentario. Ya explicamos lo que es digamos, el verso de memoria. Dice así el comentario. En el libro de Apocalipsis encontramos varios mensajes dirigidos a 7 iglesias del Asia Menor. Estos mensajes, ¿qué es lo que hacen, hermanas? Reprenden a la iglesia por aquello en que han fallado y las exhortan a corregir sus errores y arrepentirse de sus malas obras. ¿Eso es bueno o no es bueno, hermano? Es buena la reprensión, ¿verdad? Es buena la reprensión. Máximamente cuando se hace, decía un hermano, con amor, decía él. Y todo se hace con amor, hermanos. El problema es que a veces nuestra condición espiritual nos hace sentir como que nos están regañando, hermano. Fíjese, sí, hermano, así claramente. La condición espiritual es la que nos lleva a sentir que como que nos están regañando. En estas cartas encontramos un modelo en común, utilizado por el Señor Jesús, una descripción de sí mismo, elogios, críticas, castigos potenciales, soluciones y problemas. También al final de cada mensaje Jesús invita a las iglesias a superar, aún en su condición espiritual. La última de las cartas es dirigida a, ¿qué dice? A la Odisea. La Odisea, dice, en el lente profético representa a la iglesia de Dios de los últimos tiempos, es decir, la séptima y última etapa histórica de la iglesia. Su condición es comparable a la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, como quien dice mitad y mitad, ¿verdad? Mitad y mitad. ¿De cuáles nos gustaría ser? ¿De las prudentes o las insensatas? De las prudentes. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿O no? Allí está claramente. No hay ningún reconocimiento para la iglesia en la Odisea. A muchas iglesias, casi todas las iglesias Dios las elogia, le reconoce alguna virtud, pero a la iglesia de la Odisea, hermanos, no le halló nada. Dice además, el Señor Jesucristo la reprende por su condición de pobreza, ceguera y desnudez espiritual. Cuando habla de pobreza no se refiere a problemas económicos. ¿Sí? No, hermano. Sí hay pobres dentro de la iglesia, ¿o no es cierto? Sí, hay pobre hablando materialmente, ¿verdad? Pero no, el Señor no está hablando de ese tipo de pobreza acá, sino que dice aquí, mire, sino que se refiere al descuido espiritual por ocupar el tiempo en cosas vanas y no en el estudio de la palabra de Dios y en la doctrina santa. A veces nos pasa, dice, como el que fue sembrado entre espinos, que por el afán de este siglo, dice, ¿qué pasa? Y el engaño de las riquezas terminan ahogando la palabra. Y resulta de que ahora la confianza ya no está en Dios, sino que está en ¿qué? En lo material. Ahí ese es el problema. ¿Qué ha sucedido con alguien que ha cambiado, hermanos, digamos, su perspectiva de ver las cosas, que ya su mirada no está en el Señor, sino que está en lo material? ¿Qué es lo que ha pasado? Que las espinas, ¿qué dicen? Ahogaron la palabra. Otro aspecto preocupante es la condición de ceguera y desnudez espiritual que se produce cuando el materialismo y el conformismo nos invaden el corazón. Dejamos que la arrogancia y la soberbia nos gobierne, haciendo a un lado las enseñanzas fundamentales que recibimos. Cuando fuimos instruidos por los ancianos de la iglesia, el apóstol Pablo advertía a Timoteo sobre ello cuando dijo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
debemos tener cuidado de no caer en el reclamo que hizo el profeta Isaías. Ay de los que a lo malo le dicen ¿cómo? Bueno, y a lo bueno le dicen malo. Ahí está en Isaías 5:20. El mensaje a la Odisea se debe ver con preocupación, porque por su condición se convirtió en una iglesia tibia, lo cual era abominable delante de Dios. ¿Cómo le gusta a usted el cafecito, hermano? ¿Caliente o tibio? Sí, ¿verdad? A mí no me gusta muy caliente porque me quemo, hermano. Pero bueno, lo tibio no cae bien, o sí cae bien lo tibio. Por ejemplo, una sopita de res, ¿verdad? Tibia, ¿es buena o no es buena? No, ¿verdad? O una sopita de pollo, ¿verdad? También, o sea, es caliente, ¿verdad? Eso es lo sabroso, ¿o no, hermano? Sí, eso es lo rico. Entonces, así el Señor, ¿verdad? Compara la vida espiritual tibia no es agradable a sus ojos. El mensaje a la Odisea debe verse con preocupación porque por su condición se convirtió en una iglesia tibia, lo cual era abominable delante de Dios. Es allí donde la mujer virtuosa de este tiempo debe de estar alerta a cuidar de su vida espiritual y la de su familia, a no dejarse amedrentar, dice, ¿por qué? Por el modernismo, ni las costumbres de este mundo, reconociendo que aunque estamos en este mundo, dice, no somos de qué, no somos de este mundo. El enfoque principal de la hija de Dios debe de ser ¿cuál, hermanos? Lo de Dios, lo espiritual, y eso debe de inculcar en sus hijos, dice ahí el cuadernillo. Y claro está, ¿verdad? De que si bien es cierto, hay que inculcar a los hijos, ¿verdad? Que hay que prepararse materialmente, pero siempre enseñándoles la dependencia de ¿quién? La dependencia de Dios. Porque si no, hermanos, si empezamos a inculcarle a nuestros hijos lo material, cuando estén mayores, lo material los va a apartar ¿de qué? Los va a apartar de Dios. Eso es lo que va a pasar. Lo material los va a alejar de Dios. Fíjese que a mí mi mamá me instruyó desde pequeñito, me dijo, hijo, un trabajo de día sábado no lo ande aceptando. Y hasta aquí, gracias a Dios, nunca he trabajado un día sábado. Nunca. Y no quiero decir que nunca hemos tenido problemas económicos, problemas han habido de diferentes índoles, ¿verdad? Pero hermanos, como ha habido esa instrucción de que hay que confiar en quién, hermano, en Dios, entonces nos hemos mantenido ahí. Una señora me dijo a mí, yo te doy a trabajar, aunque no trabajé el sábado, pero te voy a descontar, me dice, el día y el séptimo. Si aceptas, está bueno. Y yo le dije, está bien, le dije yo, ¿verdad? Está bueno. Con solo que me dé para trabajar de lunes a viernes, está bien. Pero ya cuando recibí el pago y voy viendo qué poquito me dio. Y cuando le conté a mi mamá, me dice, no se preocupe, hijo. Eso es lo que Dios le ha querido proveer. ¿Verdad? Pidámosle a Dios que Dios le va a dar otro mejor. Y así, hermanos. Entonces, hablo esto, hermano, porque la escuelita nos lleva a eso, de que la mujer virtuosa, dice, de este tiempo, debe de estar alerta a cuidar de su vida espiritual y la de ¿qué dice? Y la de su familia, y la de su familia. Y eso debe de ser desde niños a los hijos, ¿verdad? Desde pequeños, inculcarles eso, para que nunca se vayan a apartar. Dice, no dejarse amedrentar por el modernismo, lo de este mundo, ¿verdad? Las vanidades, etcétera, etcétera. No dejarse amedrentar por ello, sino que al contrario, ¿verdad? Mantenerse en la doctrina, en la enseñanza. Y dice, sabiendo, dice, que estamos en este mundo, pero como Jesús dijo, no somos de qué, no somos de este mundo. Así es que ahí está, hermanas, la lección de esta tarde. No sé si desean comentar algo al respecto, hermanas. Les doy unos 5 minutos para que lo puedan hacer. Y si no, pues vamos a ir
cerrando, ¿verdad? Lo que es el estudio. ¿Algo que quieran aportar, hermanos? ¿Sí? ¿No hay nadie? Todo está bien. Vaya, todas manos a la obra, decía un hermano. Hay que empezarlo a hacer, ¿verdad? Si estamos fallando en algo, porque es por demás, hermano. Uno se conoce mejor que nadie y uno sabe qué cosas tiene que mejorar y eso es lo que debemos de trabajar, ¿verdad? Es lo que debemos de trabajar. ¿Cuál era la condición de la iglesia de la Odisea, hermano? Según la visión, era tibia, descuidada, ¿verdad? Pero es de aclarar, ¿verdad? Que no todos. Porque eso es bien importante. Acuérdese que Dios siempre ha guardado a un remanente para que le sirva con verdad. El problema es de que a veces por uno, ¿qué pasa? Pagamos todos. Y por ejemplo, si de repente el mundo se da cuenta de algo malo que nosotros hacemos, ellos no nos van a decir, él hizo esto, no. Allí en esa iglesia van a decir, nos van a abarcar a quienes, a todos. Y por eso, ¿verdad? Desde que cada uno debemos de preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a una condición de decadencia espiritual? ¿Cuál debe de ser? Proponga, hermana, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Acomodarse o qué debe de hacer? Orar, ¿verdad? Sí. Fíjense, hermanas, de que en una iglesia, la iglesia tuvo que sugerirle al pastor qué hacer porque el pastor veía que la iglesia, en lugar de los cultos ir poniéndose más florecientes, ¿verdad? Iba para abajo. Y entonces el pastor no hacía nada. Y entonces las hermanas llegaron a decir al consejo local. Porque, y pues allí como que hay dos cosas, ¿verdad? Porque resulta de que las hermanas llegaron y le dijeron, ya no vamos a hacer vianda los días miércoles, le dijeron. ¿Y por qué? Porque no vienen los hermanos al culto. Antes bien bonito, venían bastantes hermanos y uno vendía las ventas. Y ahora bien poquito ya no vamos a hacer vianda. Así es que veamos qué hacemos y motivamos a los hermanos para que vengan. Le decían las hermanas al pastor. Quizás las hermanas por el interés de qué, de la venta, pero realmente el interés que nos debe de mover a buscar de Dios, ¿cuál debe de ser? El espiritual, ¿verdad? El espiritual. Así es de que usted puede proponer, puede sugerir, hermano, ya llevamos 6 meses y no hemos hecho un ayuno. ¿Ustedes creen que los ayunos ayudan o no ayudan? Claro. Ayudan los ayunos, hermanos, son algo que nos vienen a ayudar en nuestra espiritualidad, hermano. Le dan fortaleza y hay tantas cosas por qué pedirle. Hoy en estos tiempos que vivimos, hermanos, es cuando la iglesia más debe de estar como, hermanos, ayunando en ayuno, porque el materialismo que hay, hermanos, en el mundo es grande. La mundanalidad, el paganismo, la vanidad es grande la que hay en él. Y estas, hermanos, se paran delante de nosotros como un gran gigante que mire que nos quieren como, que nos quieren devorar. Y si usted y yo estamos dormiditos, que no queremos ayunar, no queremos congregarnos, nos va a invadir, hermanos, el materialismo. Por eso es que dice, ¿cuál debe de ser nuestra actitud frente a una condición de decadencia espiritual? Buscar más de Dios, ¿verdad? En oración y ayuno, ahí está. ¿Qué consejo podría dar a una hermana que se encuentra en tibieza espiritual, hermano? ¿Vale? Que se acerque más a Dios, dice. Ajá, eso está bueno, que se acerque más a Dios. Visitarla, ¿verdad? Visitarla y animarla. Hermana, ya no le hemos visto en el culto femenil, ¿qué le está pasando? Ni los sábados le hemos visto, ¿qué le ha sucedido? ¿Verdad? Animarla. Porque a veces, hermanos, el desánimo puede llegar en cualquiera, ¿o no es cierto?
Con que llega a veces en los administradores. Si no, pues vea usted, hermanos, que a veces el administrador dice, no, mejor no voy a trabajar, mejor me voy a quedar así solamente. ¿Cómo? Dice el obrero, ¿cómo? Como oyente. Es porque hay desánimo. Y es ahí donde debemos de estar prestos para ayudarnos los unos a los otros. Concluye aquí, ¿sabías que la Odisea fue una ciudad fundada probablemente por Antíoco II entre el 261 y el 246 antes de Cristo? En honor a su hermana y esposa Laodice, alcanzó importancia hasta que formó parte de la provincia romana de Asia. Era una ciudad muy rica que luego de ser destruida por un terremoto en el 60 después de Cristo, rechazaron la ayuda de Roma y la reconstruyeron con sus propios recursos. El Señor dice ahí, pónganse en pie, la conclusión dice, el Señor no quiere una obediencia, ¿cómo dice ahí? A medias. Él quiere que le sirvamos con íntegro corazón y que no nos engañemos a nosotros mismos. Y que al ser pesados en balanza, seamos hallados fieles. Mantengamos siempre un espíritu ferviente al servicio del Señor. Vamos a dejar hasta acá, van a pasar mis hermanas a cantar.